En esta conversación a nuestro amigo Daniel Marmolejo de Cuarta República, productor y director de Guerra Híbrida, para hablar de esta detención. Mi querido Charlie, tiene pocos minutos porque ya va a iniciar Incorruptibles. Mi querido Daniel Marmolejo, gracias por este enlace rapidísimo para que nos des tu opinión de este duro golpe de las autoridades estadounidenses con la detención del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Querido Vicente, amigos, se cierra el círculo a los expresidentes, Vicente. Realmente lo que estamos viendo es una circunstancia impresionante en este momento, porque si yo señalé hace 3 días al presidente de la República que el cártel se había instalado en Palacio Nacional con figuras como Genaro García Luna y desde luego también con su patrón, su jefe, quien no obtuvo el registro de partido, Felipe Calderón y su mujer ambiciosa, realmente el narcogobierno continuó en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, lo primero que habría que entender es de que hubo una transferencia de poderes y que probablemente hubo contubernio entre ellos. Es una presunción. Aparentemente la DEA es quien genera estas órdenes que se aplican. Recordemos también que el general Cienfuegos tuvo la intención de vender el campo militar 1F, querido Vicente, e independientemente de las críticas que pueda haber en este momento a figuras como la de Gerardo Fernández Noroña, fue el único político que se paró para decir que ese territorio no era un territorio inmobiliario, sino que era parte del Estado mexicano. Tuvieron todas esas acciones, pero realmente es un anuncio absolutamente espectacular que también obligaría, Vicente, a dejar muy claro que si durante el periodo de, en este caso, Felipe Calderón, García Luna estaba operando, requirió quizás a otros operadores y muy probablemente pudo haberse vinculado también el exsecretario de la Defensa, Galván Galván, quien fue orientando el camino para la llegada, desde luego, de Salvador Cienfuegos. Es una historia muy difícil dentro de las Fuerzas Armadas que el general Tomás Ángeles lo aclaró a una pregunta expresa que le hice sobre el espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué había pasado con el espíritu de cuerpo, de esa unidad, de esa integridad, de esa lucha en conjunto? Y él dijo justamente que se había acabado con el espíritu de cuerpo durante el gobierno de Felipe Calderón. Continuaría toda esta situación. Y todavía antes, querido Vicente, durante el periodo de Vicente Fox, en donde también operó trasiego de drogas Genaro García Luna, hubo un éxodo de militares que se fueron al crimen organizado. El crimen organizado les pagaba lo que no podía pagarles las Fuerzas Armadas y traicionaron al país, traicionaron a la nación, yéndose a esos cárteles. Pero justamente también hay que recordar, Vicente, que en este momento, si hay gente preocupada por lo que está sucediendo, son los expresidentes de México. Ayer, Calderón, hoy debe de estar sudando frío Peña Nieto, Daniel. Se cierra el círculo y no nada más Peña Nieto, pudiéramos preguntarnos realmente qué ha pasado con Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Desde luego tendríamos que ver a muchas figuras y el tema del caso Ayotzinapa. Vicente, el trasiego de drogas que ocurría de Iguala, de la Independencia, hacia Estados Unidos, tuvo ese acompañamiento del ejército en ese momento, quienes estuvieron vigilantes de la desaparición forzada de los estudiantes. Entonces era una operación prácticamente operada por el Estado. Hay informaciones, Vicente, muy importantes que nos harían saber que también las policías, estas policías de Genaro García Luna, estas policías que también estuvieron con Peña Nieto, habrían utilizado incluso a empresas privadas para operaciones de trasiego. Empresas muy importantes, Vicente, que estarían haciendo operaciones
de tráfico de drogas en vehículos de las propias compañías, en acuerdos con las policías. Entonces, la descomposición del Estado mexicano también toca la cuestión corporativa. Se hacían requerimientos, solicitudes a empresas privadas por parte de la Policía de Caminos y de otras para hacer, digamos, fletes de mobiliario, de equipo, de cosas que pudieran ser aparentemente convencionales, pero el punto de partida era el estado de Guerrero, y después llegaban estos vehículos al norte del país. Realmente, Vicente, conmueve esta situación. Hay que tener muy en claro que hubieron magistrados y que también hubieron funcionarios del Instituto Nacional Electoral quienes sí estaban a favor del registro de México Libre, Vicente. Yo le pregunto al pueblo de México qué estarían pensando de estas autoridades electorales quienes veían y defendían el proyecto de Felipe Calderón. Hoy ni Calderón, hoy tampoco Peña Nieto se salvan del escrutinio público, y lo que nos demuestra muy claramente esta detención es que eran operaciones críticas, totalmente deleznables, verdaderamente complicadas dentro del narcoestado del PRIAN. Mi querido Daniel Marmolejo, hay que invitar a la gente a los incorruptibles y a que siga apoyando tus esfuerzos independientes. Agradecemos mucho la posibilidad de participar contigo en un momento histórico. Estaremos atentos a cuáles son las causas que se le imputan a Galván Galván. Verdaderamente tendrían que ser muy críticos. A Cienfuegos. A Cienfuegos. Pero bueno, ya me estoy yendo más para atrás. A Salvador Cienfuegos. Es que realmente, Vicente, no podemos entender un vínculo entre el pasado inmediato y de Galván Galván y Cienfuegos sin que haya habido una especie de arreglos o de acuerdos, porque son decisiones de muy alto nivel. Por eso, Vicente, el avión presidencial que tanto se ha criticado es parte de estas cosas que se daban entre ellos mismos. Así como se podían dar premios a policías corruptos, se entregaban bondadosamente cualquier tipo de bien con la única razón, el único objetivo de garantizarse entre ellos impunidad. Entonces han sido el PRI y el PAN, Vicente, México, el PRI y el PAN, de los últimos años al menos, y del periodo neoliberal también, venían en acuerdos verdaderamente críticos que pusieron en jaque a toda una nación. Es el narcoestado lo que estamos viendo con el PRI y con el PAN. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿por dónde ven Incorruptibles? ¿En dónde te leen? Muchas gracias, Vicente. 4A República, vamos en un par de minutos agradeciendo la oportunidad de platicar contigo en un momento importantísimo para México. Imagínate que le hubieran dado el registro, el tribunal hoy a México Libre, Vicente. Imagínate que en este momento hubiera ocurrido esa situación, el drama social que estaría viviendo el propio tribunal. Pero hoy tienen diarrea Calderón y Peña Nieto. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias por tu generosidad. No, hombre, gracias a ti, Vicente, maestro Zenén. Hasta pronto. Gracias.